Los niños ya pueden salir, los que quedan. Ya salieron. Muy bien. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Qué bonitos están hoy. Todos bien guapos. Amén. Amén. Dígame. Pues déjeme limpiar aquí porque me dejaron un tiradero estos muchachos de la alabanza. Ya. Muy bien. Pues vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos. ¿Qué le parece? Hechos, capítulo 1. Y hoy vamos a hablar de un tema que se llama los dones del Espíritu Santo, y como es muy extenso, muy interesante también, pues vamos a dar una introducción nada más a los dones del Espíritu Santo. Ya si tiene Hechos capítulo 1, pues vamos a leerlo juntos en los primeros 5 versículos. Si ya lo tiene, nos podemos poner de pie para leerlo. ¿Me acompaña? ¿Qué le parece? ¿Deal? Okay. Let's read it in Spanish, please. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas que no dejaban lugar a duda, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Muy importante, Jesús le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, cuando Juan ciertamente bautizaba con agua, que les dijo, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Padre, te damos gracias por la oportunidad de haberte cantado y alabado, Señor, haberte bendecido. Tú eres el único importante aquí, Señor. Nadie valemos la pena. Tú eres el centro de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Y hoy te pedimos, Señor, sobre esta palabra, Señor, que nos muestra y nos revela, Señor, cómo debemos de alabarte, cómo debemos de aprovechar la presencia preciosa de tu Santo Espíritu en nuestras vidas para hacer vida de poder la vida cristiana. Ayúdanos, Padre, para que podamos entender por tu Espíritu Santo un poquito más de nuestra manera de culto, de adoración, de estar delante de ti, edificándonos como iglesia unos a otros en el mover precioso de tu Espíritu Santo. Y usa tu palabra, Señor, para edificarnos hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Puede tomar asiento, hermanos. Esta palabra de Hechos es la continuación de Lucas. Lucas había escrito el Evangelio, el primer tratado, y en el segundo tratado ya habla, ya no de solamente Jesús, sino de la iglesia, el inicio de la iglesia, la práctica de la iglesia. En Hechos vemos cómo la iglesia empezó, cómo la iglesia creció y cómo la iglesia estaba funcionando a pesar de aquella persecución que había, y ellos funcionaban en el poder del Espíritu Santo. Hay muchos tipos hoy de cultos. No sé si usted se haya preguntado si nosotros somos iguales a aquellos cristianos que se decían seguidores de Cristo inmediatamente después de que Jesucristo los dejó. ¿A cuántos los ha perseguido la ley por ser cristiano? ¿Cuántos hemos sabido de que han agarrado un grupo de cristianos y los han llevado a asesinar y son conocidos tuyos y que pronto vendrán por ti si ellos quieren, si Dios los permite, y también a ti te van a llevar? En medio de esa situación, ellos se decían cristianos. ¿Cómo te llamas tú? ¿Te llamas cristiano? ¿Tienes esa pasión por Cristo? ¿Tienes esa pasión por servir a Dios? ¿O te importa estar tranquilo en tu casa sin que nadie te moleste? Bueno, ya empezaron los regaños otra vez. ¿Cómo vienes, pastor? Igual que el domingo pasado.
Hay muchos tipos de cultos. En realidad, alrededor nuestro vemos tristemente cómo iglesias están aceptando, ya tienen ahí en el centro, pasaba yo el otro día y veía una de las iglesias históricas fundamentales, que no voy a decir su nombre, pero ustedes ya tal vez saben, cómo tenía la bandera del arco iris en sus columnas. Es triste cómo están perdiendo cada vez más algunas, pero la iglesia verdadera, la iglesia que estudia, la iglesia que ama, la iglesia que quiere servir a Dios. Tenemos que tener la palabra de Dios como el centro de la doctrina y de la práctica de nuestra vida. Como les digo, hay muchos tipos de cultos y doctrinas. Hay experiencias espirituales que son sobrenaturales. Y como son sobrenaturales hay confusión, ¿no? A veces nosotros tenemos cierta confusión en oír a alguien que levanta su voz y dice el Señor, o que levanta su voz y empieza a hablar en lenguas y nadie le entiende. Y eso es lo que la Biblia dice que hay que hacer. Las iglesias históricas, fundamentales y tradicionales, con su rigidez y su celo por no cambiar, por no ir a lo que Dios está iluminando, no está revelando nada nuevo porque ya estaba en la palabra de Dios desde hace tiempo, no aceptan moveres de Dios y por eso empiezan a perder gente y empiezan a salirse gente de esas iglesias buscando los moveres espirituales de Dios. Hay otras iglesias, por otro lado, el otro extremo, que no les importa mucho lo que dice la Biblia, ellos quieren cosas nuevas, el mover del Espíritu Santo y siempre andan dando palabra y dando profecía y dice el Señor que no tomes en el vaso de plástico, que hoy agarres uno de vidrio, porque así como el vidrio es frágil, así Dios te tienen, puras payasadas. O sea, qué triste, ¿no? Que todos lo espiritualizan y no hay una doctrina clara. Y empiezan a ser fantasiosos, empiezan a equivocarse en moveres espirituales que no tienen que ver con Dios y se equivocan por falta de doctrina. ¿Qué es doctrina? Es la enseñanza de la palabra de Dios. Tenemos que ser bíblicos, tenemos que buscar el vino nuevo que Dios nos quiere dar, el vino genuino del Espíritu Santo de Dios. Por eso el mismo Espíritu es quien ilumina las verdades espirituales que siempre han estado en la palabra de Dios y la iglesia revive esas prácticas por el mover del Espíritu Santo durante el culto, como parte de la restauración de todas las cosas y la preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que despertar espiritualmente, tenemos que ser espirituales. Tenemos que ver a Dios en cada cosa que hacemos. Tenemos que llevarlo al trabajo con nosotros. Tenemos que preguntarnos cuál es tu voluntad, Señor. Y tenemos que ser valientes para seguirla. Jesucristo viene pronto. Y Él quiere una iglesia que se mueva en los dones del Espíritu Santo, los dones sobrenaturales. Y ese es uno de los temas más interesantes, pero también que causa controversia a través de este último tiempo, desde 1900 para acá, porque cada denominación tiene su terminología e interpretación de la Biblia, pero nuestro enfoque de los dones como Misión Cristiana Internacional es el resultado de tres cosas. En otras palabras, la doctrina de dones surge de, número uno, un estudio histórico gramatical de la palabra de Dios. Número dos, un enfoque doctrinal en base al contexto. Y número tres, es una experiencia personal imitando o siguiendo lo que el libro de Hechos empezó. O sea, no estamos haciendo nada nuevo, no estamos sacando revelaciones nuevas. Hay iglesias que siempre están sacando revelaciones nuevas y ahora la risa y el mover de la risa, esa no viene en la Biblia. La Biblia dice que estés gozoso, eso sí, pero no saques cosas del contexto. Tenemos que ser bíblicos y el enfoque de la iglesia debe estar en el contexto de la palabra de Dios y también debe ser una experiencia que tú hagas en tu vida basada en lo que pasó en el libro de Hechos. ¿Qué son dones espirituales? La palabra dones en inglés es gift, regalo. La palabra se traduce de carismas, la palabra griega original es carisma, y carisma es don o regalo. El término carisma es traducido así, don o regalo. Y un regalo
que tiene que ver con la gracia de parte de Dios. Cuando decimos dones del Espíritu Santo, nos referimos a carismas del Espíritu, a regalos del Espíritu, que son manifestaciones en la iglesia de poder del Espíritu Santo a través de aquellos que han sido llenos y bautizados en el Espíritu Santo por el Señor Jesús. No me refiero al bautismo en agua, que si no lo tienes, qué bueno que lo busques, qué bueno que te acerques a preguntar qué es, y si no lo has hecho, que te bauticen en agua. Quiere decir que te metan dentro te sumerjan en agua y te levanten como un testimonio de que tú mueres a la vida pasada y quieres vivir para Cristo. Pero no estoy hablando de eso, eso lo hace el pastor. El bautismo al que me refiero lo hace Jesucristo. Y lo hace dentro del Espíritu Santo. Jesucristo te bautiza dentro del Espíritu Santo y es cuando tú empiezas a hablar en lenguas. ¿Sabía que es posible hablar en lenguas? Y empezar a hablar lenguas, que nuestro entendimiento queda sin fruto y el Espíritu nuestro, junto con el Espíritu Santo, habla cosas a Dios. Pueden ser otras lenguas terrenales o pueden ser lenguas inclusive angelicales que no se entienden en la tierra. El estudio teológico nos ha llevado a encontrar 3 tipos de dones. Antes de entrar en los dones del Espíritu, quiero hablar de otros 2 para que no se confundan. Los dones dados al hombre son 3 tipos. El primero son los dones con los que naces, dones de gracia, dones innatos o naturales que pueden ser desarrollados a través del estudio y la experiencia. Por ejemplo, hay quienes con un poco de estudio y experiencia aprenden a cantar y cantan muy hermoso. Hay otros que por más que estudien, mejor no canten, por favor. O sea, canten, pero allá abajo, ¿no? Pero pueden hacer otras cosas, tienen otros dones, ¿no? Tienen habilidades impresionantes que no tienen los que cantan, y así hay unos que tienen unos dones y otros, y son dones de creación, o sea, son dones que el Padre dio, regalos que da a cada quien, y eso lo tiene cualquiera, no tienes que ser cristiano, simplemente naciste y como humano tienes esos dones. Y Romanos 12 habla de esos dones cuando dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de hablar en público, bueno, dice profecía ahí, pero la palabra es speech o facilidad de palabra, entonces que use ese don conforme a la medida de su fe. Si tienes la facilidad de servir, pues sirve. Si tienes la facilidad de enseñar, enseña. El que exhorta o el que anima, anime. El que reparte, pues que se meta al food bank, que le hable con la hermana Lupita para que venga y le ayude. El que preside, pues que se anote aquí para orar al principio y pasar a los de la alabanza y luego, ¿verdad?, que presida la reunión. El que hace misericordia con alegría y así, ¿no? Hay facilidades y dones que tenemos. Otro de los dones que hay, ese sí es para la iglesia, son los dones de Jesucristo. Los primeros eran los dones del Padre, el Creador. Estos son los dones de Jesucristo. El Señor Jesús nos dio dones y adivinen quién es el don que está aquí. Porque son los dones ministeriales. Dice Jesús en Efesios 4:11 que Él constituyó 5 tipos de dones. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces en Efesios 4:11 están esos dones mayores o dones de Cristo. Y son regalos de Cristo a la iglesia. Entonces el apóstol es un regalo de Dios que nos dio. El pastor es un regalo que Dios te dio. No sé qué hiciste mal, pero el Señor te dio este pastor. Los dones sobrenaturales, que son los del tema que quiero tocar hoy, ese es el tercer tipo de don y es el don del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo que están en 1 Corintios 12 y que la palabra de Dios, fíjate bien, y por eso estamos hablando de eso hoy, porque dice el primer capítulo de 1 Corintios 12, el primer versículo, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por eso hablo de eso.
Dios no quiere que ignores acerca de eso. No, yo ya sé de eso, pastor. Bueno, entonces Dios quiere que lo repases otra vez. Pero no queremos que ignores acerca de eso. Para que no estés como aquella samaritana que estaba peleando y que estaba diciendo, no, es que debemos de adorar a Jesús en este cerro. ¿Y por qué ustedes dicen que allá en el templo aquel? ¿Y por qué ustedes dicen que hay que adorar con las manos arriba? ¿O por qué dices que tienes que aplaudir? ¿O por qué tienes que estar parado, sentado, hincado? Parado, sentado, hincado, ¿verdad? No, o sea, y entonces el Señor Jesús le dice, 1 de Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No importa dónde adores, no importa dónde estés, Dios es espíritu y con el espíritu tendrás que adorarle. No lo puedes adorar o no lo debes, sí puedes con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, pero Dios es espíritu, no es carne. Y por medio del espíritu nosotros tenemos que adorarle y también tenemos que adorarle en verdad. ¿Qué es verdad? Verdad es la palabra de Dios que ha sido revelada al hombre. Y por eso tenemos que recibir ese conocimiento de arriba para poder adorar a Dios y no ser rechazado, para poder adorar correctamente y poder utilizar el poder que tenemos, porque no tienes poder por ti mismo, pero Jesucristo nos dio al Espíritu Santo para poder lograr cosas y el propósito de Dios lograrlo. No lo puedes lograr por ti mismo, pero no tienes que tener el temor de ser rechazado si no ignoras, o sea, si sabes los dones del Espíritu Santo. Y entonces ofreces a Dios un culto de acuerdo a lo que Dios es, de acuerdo a su naturaleza, a su santidad. Un culto en el Espíritu. Eso es lo que se trata. Y como hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo todos. Cuando nosotros recibimos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Pero no debemos de ignorar las capacidades que nosotros tenemos ahora con el Espíritu Santo en nosotros. La revelación, si la quieren ignorar otros grupos porque les da miedo, pues allá ellos, qué triste, por eso después andan equivocándose. O si no quieren estudiar acerca de los dones, nada más moverse en los dones, pues ¿cómo vas a juzgar? ¿Cómo vas a saber si es correcto lo que estás haciendo o no, si no estás basándote en la palabra de Dios? Por eso en MSI nosotros queremos estudiar y queremos hablar de la revelación de la cual no debemos de ignorar. Tenemos que estudiarla. Algo tan maravilloso de Dios es para usarte, para usar esa revelación, porque es la luz que nos da. La palabra es la luz en la cual debemos de caminar. Tenemos que vivir de acuerdo al caminar del Espíritu Santo. Él nos va a decir cómo, por dónde y qué hacer. Por eso Jesús al ascender les dijo, no se vayan a ir. Ya sé que me quieren servir, pero no se vayan así. Quédense en Jerusalén hasta que hayan recibido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo y entonces van a ser testigos en todos lados. Pero tienes que ser investido de lo alto con el poder del Espíritu Santo para recibir sus dones y tener un ministerio de éxito. ¿Cuántos quieren tener éxito en servir a Dios? La única manera es que sigas la palabra de Dios de acuerdo a lo que ella dice y que eso exalte y glorifique a Jesús. No es para exaltar a ninguna iglesia, a ninguna persona en la iglesia, ni a nada que no es Dios. Solamente la gloria es para Dios. Ahora tenemos que diferenciar entre el don del Espíritu y los dones del Espíritu. ¿Qué es el don del Espíritu? Es tener al Espíritu, como les digo, todos los que hemos recibido a Cristo tenemos la persona de Dios en nosotros. La tercera persona de Dios, Dios Espíritu Santo, está en ti. Por eso cuando recibieron al Espíritu Santo no sabían qué hacer y unos estaban espectadores ahí, todos estaban hablando en lenguas, no les entendía, se burlaban de los que estaban hablando en lenguas, unos y decían, estos están bien borrachos, qué puntadas, son las 9 de la mañana y ya le andan entrando bien duro, ¿verdad? Hasta que Pedro se levanta y dice, no se confundan, estos no están llenos de cerveza o de mosto,
sino que el Espíritu Santo está en ellos y por eso están hablando en lenguas. Pero otros que había ahí, que eran de diferentes partes, y eso más adelante lo vamos a tocar en otra plática, entendían lo que decían, aunque ellos no sabían lo que estaban diciendo, pero sí lo entendían otros. Estaban hablando idiomas que no conocían, pero había gente que reconocía esos idiomas y que magnificaban a Dios en sus idiomas. Y cuando muchos de ellos ya estaba creciendo la iglesia y los que habían asesinado a Jesús personalmente, que los habían mandado de los sacerdotes y de muchas personas, decían, ¿y ahora qué hacemos? Y el mensaje era, arrepentíos, en Hechos 2:38, y Pedro les da el mensaje. Y les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Van a recibir a Cristo y el Espíritu Santo va a venir a morar a tu espíritu para que tengas una relación con Dios. Un mensaje revolucionario. Por primera vez en la historia se escuchaba un mensaje así, muy diferente a todo lo que dijeron los profetas en el Antiguo Testamento, aunque el mensaje de Isaías era tan claro y hablaba del Mesías casi tan claro como los evangelios, pero nunca nadie había predicado sobre el nacimiento de nuevo. Es un mensaje evangelístico, un mensaje de hombres llenos del Espíritu Santo, un mensaje de Jesús como Dios y Salvador, un mensaje que incluía el sello para todos aquellos que recibieran a Jesús. ¿Y cuál es el sello que tú tienes como salvo? ¿Qué te sella a ti? ¿Qué hace que el mundo sepa, el mundo espiritual sepa que tú eres cristiano? El sello del Espíritu Santo. O sea, la presencia, el don del Espíritu Santo es lo que dice. Una cosa es el don del Espíritu Santo, es el sello que tienes como hijo de Dios, el regalo de Dios a sus hijos, la promesa de Jesús de que no se vayan y reciban al Espíritu Santo. Pero la característica más importante de la dispensación de la iglesia es que tenemos todos el poder, el don del Espíritu Santo, es el regalo de Jesús. Que tengamos la posibilidad de tener a Dios mismo, Dios Espíritu, y eso te convierte a ti en una casa de Dios, un templo de Dios. Entonces, ese es el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Y los dones del Espíritu Santo son los regalos que el Espíritu que está en ti, el Espíritu que es el administrador de la iglesia, que es el que manda en la iglesia, que es el que dice cómo hacer las cosas en la iglesia. Ese da a la iglesia regalos que no podemos ignorar. Podemos ignorarlos, pero nos perdemos de mucho, de una vida preciosa. La vida en Dios, en una dimensión diferente, en una dimensión donde tú te mueves en poder, porque los dones del Espíritu Santo expresan el carácter poderoso de Dios. Y entonces el Espíritu Santo, como les digo, se los concede a las personas que Él quiere. ¿Por qué? Porque el Espíritu es una persona. Y Él sabe a quién le da una cosa y a quién le da otra, pero todo es para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo podemos leer en 1 Corintios 12 y del 7 al 11 vemos que el Espíritu Santo lo da a quien Él quiere. ¿Y cuáles son los dones? Son 9. Dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Primero, el don es una manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este, por ejemplo, le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. No, don número 1. A otro, palabra de ciencia. 2, según el mismo Espíritu. A otro, fe. 3, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades. 4, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. 5. A otro, profecía. 6. A otro, discernimiento de espíritus. 7. A otro, diversos géneros de lenguas. 8. Y a otro, interpretación de esas lenguas. Pero todas estas cosas, fíjese bien en el versículo 11, esos dones diferentes, esas cosas que de repente son manifestaciones en la iglesia para poder y para edificación de la iglesia, las hace uno y el mismo Espíritu.
Y Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. ¿Por qué crees que lo hace como Él quiere? Pues porque Él es Dios. Y si Dios hace lo que Él quiere, pues entonces estamos bien, ¿no? Si Dios hace lo que tú quieres, entonces estás en la iglesia equivocada, con el Dios equivocado. Y cuando el creyente recibe un don, un regalo, se cumple la palabra de Dios donde dice, el que es fiel en lo poco, ¿qué pasa? Dios te pone sobre más. Si Dios te da a ti $10 y tú lo gastas en tonterías, pues a lo mejor, bueno, si tu papá te da $10 y tú te lo gastas en tonterías, después andas enfermo del estómago, seguro que ya no te va a dar más. Pero si esos $10 los administras, los usas bien y haces a tu papá proud of you, entonces te va a dar a lo mejor 20. Si es de Monterrey te da 11. Y así te va dando más. El que es fiel en lo que tiene, pues Dios le da más. Aparte son dones que ya son tuyos. El Espíritu Santo te los da y son tuyos. Tú no los vas a usar como tú quieras cuando tú quieras, pero tú vas a tener la facilidad de desarrollarlos. Y dice Romanos capítulo 11, versículo 29, que esos dones son irrevocables. Tú no puedes decir de repente, no, Dios, ya no lo quiero este don. A mí me lo cambias por otro. O ya no quiero usar este don, me gustaría mejor ya no hacer nada y quiero sentarme a oír a otro mejor. No, no, no. Si Dios te dio eso es para que tú lo uses. Dice la palabra de Dios, porque irrevocables, ¿qué quiere decir irrevocables? ¿Cómo dice tu Biblia en inglés? ¿Alguien lo tiene? Irrevocables. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedes cuitear. Qué pocho, ¿verdad? Pues no puedes renunciar, no puedes decir ya no. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Oíste? Si eres llamado ya, vale más que vayas para allá porque si eres llamado, pues ya no puedes hacerte para atrás. No es una vocación, no es una carrera, vale más que respondas porque nunca vas a ser feliz si no respondes a tu llamado y eres llamado. Pero si no eres llamado, ni te metas, porque vas a fracasar. No estamos en otros tipos de iglesias que creen que el que estudia mucho y recibe su título de teología ya es pastor. Eso no es así. Eso no es bíblico tampoco. Pero cuando tú tienes un don, porque creemos nosotros que todos trabajamos para el Señor. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Poner a trabajar a los demás. Qué bonito trabajo, ¿verdad? No, y también él trabaja. Y el trabajo es ese, desarrollar. Que los demás trabajen también para Dios. Y ese que tú trabajes para Dios es de lo que estoy hablando hoy. A veces estamos en la alabanza y tú estás en adoración y viene a tu mente un pensamiento que dice, yo los amo a todos ustedes, y tú dices, gracias Señor. Esa palabra no es para ti. Ratero, envidioso, cobarde. Ay, imagínate, ya se puso el pastor bien. No te quedes con lo que no es tuyo. Esa palabra es para que levantes la voz y para que digas, el Señor dice en esta. Al cabo que si te equivocas, aquí está el pastor para decir, no, bueno hermano, esto de la palabra estaba bien, pero este pedazo no. Hay unos que me mandan mensaje de texto y todo, y esos, bueno, pues nunca se equivocan, ¿verdad? Porque lo que esté mal lo corrijo y luego ya se lo paso al hermano que estaba dirigiendo. Pero, pues no seas tan tecnológico, ¿verdad? Qué bonito cuando levantas tu voz.
ahí empiezas a fluir en lenguas. Y qué bueno que lo hacemos aquí en confianza el jueves. Porque a lo mejor si una persona que no conozco empieza a hablar y a decir, dice el Señor, a lo mejor le hago una seña a los ancianos o a los diáconos y van y le piden con mucho amor que se calle, ¿verdad? Pero a ti no te van a decir eso, porque tú sí eres de aquí y nosotros sí nos conocemos. No, pero es que el Espíritu puede hablar por cualquiera. Pues sí, pero yo tengo que juzgar. Eso es lo que dice la Biblia, que no haya desorden. Entonces, lo que quiero hoy es que todos sepamos que hay dones del Espíritu Santo que a lo mejor nos estamos perdiendo. Hay cosas que te pasan a ti que a lo mejor no sabes, y yo no quiero tener la culpa de que no haya ese fluir. Seguido hay gente que se pregunta qué pasa, por qué la gente habla, por qué esto de repente levanta la voz un hermano o una hermana. Y yo lo que quiero es que usted sepa que usted también. ¿O no tenemos al Espíritu Santo? ¿Alguien no lo tiene? Ya eso lo arreglamos ahorita. Recibe a Jesús y luego oramos para que Dios, Jesucristo, lo bautice en el Espíritu Santo y fuego y empiece a hablar en lenguas y empiece una escandalera bruta. pero en el Señor, ¿verdad? Tampoco va a ser desorden. Entonces, cuando tú tienes un don, ya lo tienes y hay que desarrollarlo. Es como cuando un niño empieza a hablar, ya habla. Querías que hablara, ¿no? Estuviste 2 años esperando el momento. Y va a hablar, no lo vas a callar. Lo que va a pasar es que va a empezar a hablar más y más cada vez. Ahorita como los regiomontanos dicen papá y coca, ¿verdad? Lo primero que aprenden. O la mamá se pelea porque no dice mamá. Y entonces le enseña mamá primero. Pero después empieza a hablar. Y así son los dones. Empiezas a prepararte y empiezas a entrenarte y empiezas a desarrollarte. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha querido usar como un instrumento suyo dispuesto? Porque Él quiere. Ahora, si alguien lo hace para envanecimiento y no lo hace bajo la dirección y la unción del Espíritu Santo, eso puede ser motivo de orgullo espiritual, entre comillas, espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque exaltar a una persona o exaltarse él siempre, eso es muerte. Eso es muerte, separación, aleja de Dios. El orgullo, el altivo, está lejos de Dios. Pero cuando lo hacemos para la gloria de Dios, eso es la vida de poder. Por ejemplo, si tú lo hablas para que te vean, estás mal. Pero si tú no hablas porque te van a ver, estás igual de mal. ¿Me explico? Porque tú eres el centro de tu vida. Y todo es por ti. It's because of you. Ese es el problema. Pero si yo recibo algo de Dios y yo soy fiel para entregarlo, y yo confío que el pastor no me va a venir a humillar delante de la gente, porque el pastor tampoco es ningún dictador no, el pastor es puro amor. No, Dios es puro amor, ¿verdad? Pero Dios nos ayuda a nosotros a desarrollar gente con amor. Y eso es lo que queremos. No tengas miedo, ni lo hagas por orgullo. Pero es muy difícil creer que en la iglesia no haya personas que tienen esos dones cuando tenemos una iglesia con esta cantidad de gente y tenemos al Espíritu Santo en cada corazón. Y entonces, ¿por qué no habla la iglesia? Pues a lo mejor el pastor tiene la culpa por no enseñar eso. Pero a partir de hoy, no seas culpable tú. Perdóname, Señor, por no enseñar hasta hoy. Ya lo he enseñado, pero a lo mejor en la clase del jueves, qué bueno enseñarlo, ¿no? Estamos predicando, pero es clase también. Porque el amor y el poder de Dios, eso es la manifestación
que prueba que Dios te ama, que Dios te quiere perfeccionar, que Dios nos quiere hablar, que Dios habla por medio de la predicación. Si tú no hablas, no va a pasar de que Dios no habla. Dios habla por medio de hasta los anuncios, ¿no? Una vez le preguntaron a un hermano, allá por 1984 creo, en la iglesia donde estaba, y ¿qué fue lo primero que recibió como un mensaje del Señor? Dice, en los anuncios, a mí el Señor me habló. Pues quién sabe, estarían baratos los chips o no sé, vara, pero algo, el Señor va a usar lo que sea. A lo mejor a un hermano que viene y da una palabra de bendición y ni cuenta se da el hermano y da la palabra. ¿Por qué? Porque no hubo esa palabra, ese valiente que levantó la voz y dio o se movió en ese don de amor y de poder de Dios. Pero Dios siempre va a hablar a la iglesia, de manera que, ¿por qué no seamos bíblicos? Intentemos el hablar en el nombre de Dios. De hecho, los dones no hablan de la espiritualidad de la persona. Fíjate bien, el que alguien se mueva en un don no quiere decir que es espiritual. Hay personas que son, pero tremendos. Y que le preguntas al pastor, ¿y el hermano ya cambió? El hermano, sí, ya cambió, ahora está peor. Y Dios lo usa en profecía. Y te dice, yo vi, hermano, esto y esto y esto. Una vez un hermano me dijo a mí, aquí le traigo unos versículos, y dice el Señor esto y esto. Y yo veía mi bosquejo y veía esto. Digo, hermano, usted no me ande revisando mis notas, porque fluye el Señor. Yo no tenía duda de hablar de eso o no. Y el Señor te confirma. Hay hermanos que vienen y me dicen, es que no, tuve esto, pero esta idea a tal hora, antes de la alabanza y todo. Y me lo dice ya el domingo en la tarde, pues ya para qué. Ni modo de juntar a todos los hermanos otra vez. Y el Señor está agradado de ti. Y decir lo que Dios tiene para ti. Pero qué bonito que podamos movernos en eso. Eso no habla de la espiritualidad de nadie. Porque el cambio viene cuando quitamos los deseos de la carne, las obras de la carne, y empieza a haber fruto en ti. Pero no estamos hablando del fruto del Espíritu, estamos hablando de los dones del Espíritu. En Gálatas 5 vienen las obras de la carne. Eso sí tiene que ver con la vida y el carácter de la persona. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Gálatas 5:19 dice que son adulterio. ¿Cuántos adulteran? Levanten la mano. A ver, pasan a la oficina. No, no es cierto. Bueno, esas son obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes parecidas a estas. Hasta me falta el aire. ¿Cómo ven? ¿Qué tal? ¿Cuántos hicieron check? ¿Verdad? La mayoría, ¿verdad? No, tampoco, tampoco. Ninguno de esos. Ok. Y son transformadas, empiezan a desvanecerse todas esas cosas y son transformadas en amor, Gálatas 5:22, gozo, paz, paciencia. A ver, repita conmigo en lo que se transforma toda su vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Qué bonito. O sea, yo me imagino que se lo sabe porque es su vida. Es el diario suyo, es ese, ¿no? Se levanta en la mañana y, amor, tengo un gozo hoy porque el Señor nos ha dado un nuevo día. Oh, sí, amor, gloria a Dios, bendigamos a Dios este día. Vayamos, fíjate que me desperté temprano para hacerte el desayuno y yo he tendido la cama mientras tú hacías el desayuno, amor, porque aquí es una armonía, un gozo, una paz, una paciencia, una benignidad, una bondad. No hay gritos, no hay celos, no hay contiendas, ¿verdad? Eso es una persona espiritual. Y de repente el más carnalote y el más tremendo se avienta una profecía terrible. Y tú dices, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo hace lo que Él quiere, no lo que tú quieres, ¿no? Y usa a quien Él quiere. 1 Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor,
Ahí están, lenguas humanas y angélicas, ¿verdad? Y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, como un instrumento que hace ruido. A ver, canta esa. Pues no tiene ni tono. Así es la persona sin amor que empieza a dar ahí sus shows. Dice, si tuviese profecía y entendiese los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que traslade los montes, pero no tengo amor, pues de nada sirve. Pero no te impresiones por lo que hace la gente, no te impresiones. Dios quiere las dos cosas, quiere el don, que te muevas en ese don y que tengas ese fruto. Que Dios nos ayude para tener el fruto del Espíritu Santo y que los dones se muevan en la iglesia. En conclusión, hermanos, Dios no hace acepción de personas. No te preocupes por quién dice el Señor dice esto. Es más, no te preocupes por quién se equivoque. Si se equivoca, ahí con amor le vamos a ayudar. Y si es herejía, pues sí, le vamos a tener que decir, no, Jesucristo no jugaba fútbol. Eso no viene en la Biblia, ¿verdad? Pues, ¿quién sabe qué profecía daría este cuento? Que así como Jesús quedó campeón en la copa, no. Pues se avienta en cada cosa. Pero Dios no hace acepción de personas y sí quiere usarte a ti. ¿Quién eres tú? Tú que eres cristiano, tú que estás aquí, tú que me estás viendo ahí. Dios te quiere usar en la iglesia. Por eso es que es bueno habitar los hermanos juntos en armonía. Y ahí donde el pastor o alguno de los ancianos o algún líder espiritual juzga las palabras y hay un orden de Dios y empieza a moverse el Espíritu Santo. Una vez fue Pedro a Cesarea Marítima, el Espíritu Santo le dijo que fuera para allá y él fue obediente y fue, y de repente empezaron a hablar en lenguas también ahí, una bola de romanos que nunca habían visto la Torá, nunca habían visto la palabra, el Antiguo Testamento, la Biblia, no sabían nada. Y entonces dice Hechos 10:34 que Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad hoy comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Estas eran las personas que menos le pasaba a Pedro por la cabeza, que iban a recibir el don del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, y ellos empezaron a ser usados por Dios. Y Dios te puede usar a ti, al otro, a mí, a nosotros, a vosotros y a ellos. A todos nos puede usar, porque el Espíritu Santo quiere que no te pierdas el don, edificar a la iglesia por medio de los dones. Pero también tenemos que entender que es ser valiente, que tienes tú que disponerte, que tienes tú que darle la oportunidad en el momento adecuado de fluir. No tengas miedo. El que es fiel en lo poco, Dios le va a dar más. Así es que, ¿cuántos quieren más de Dios? Sé fiel, no tengas miedo. Si oyes que alguien empieza y tú empezaste, pues se calla uno de los dos. Y hay orden en la iglesia. Y profetiza uno u otro y otro juzga. 1 Corintios 12:31 dice que debemos de procurar los mejores dones. Fíjate, como yo no soy el que tengo el don, yo no soy el que voy a hablar, pero Jesucristo, el Espíritu Santo me lo va a dar. Así es de que yo tengo que estar dispuesto. Tú tienes que estar en tu lugar. Si eres defensa, quédate detrás de la línea. No te vayas de delantero porque nos meten gol. Entonces, si estás en ese lugar y te llega la pelota, entonces tú agárrala y dale duro. Si no te llega, no hay problema. Tampoco tienes que perseguirlas, ¿no? No sé si me explico o dejé peor el ejemplo. Pero 1 Corintios 14 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y en el 12 dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos,
para edificación de la iglesia. ¿Qué te parece si le pido al grupo de alabanza que pase y nos ponemos de pie? ¿Dónde está Jared? ¿Se tuvo que ir? Oh. El dulce cantor de Israel. Ah, no, ese es David. Bueno, este es Jared. Ahora. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Creemos que está en nosotros. Atrévete a creer que está en ti. Atrévete a creer que el Espíritu Santo te habla. Y no solamente te habla a ti, sino te habla a la iglesia. Atrévete a creer que el Espíritu Santo fluye desde ti como río de agua viva y empieza a edificar y empieza a mover y empiezas a ser usado. No te quedes con las palabras cuando te lleguen. Si tienes una visión, si tienes una manifestación del Espíritu, compártela. No te lo pierdas. A ver, Daniel, pásale, por favor. Susano, vente a trabajar, pues no estés ahí de oquis. ¿Cuántos creen que Dios nos puede usar? Por favor. ¿Necesitan una invitación por escrito o qué? Sí. Vamos a mover aquí al Señor. Háblanos, Padre, en esta noche. Ustedes dijeron amén, ¿no? ¿Sí creen que el Espíritu Santo se mueve? Vamos a orar a ver si Dios nos quiere hablar. ¿Cuántos creen que Dios nos quiere hablar más? Padre, en el nombre de Jesús. Fluye. Este lugar, Señor, y en este lugar.